A partir de este momento, estamos contigo. Contigo, unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. 1:03 de la tarde, nos encontramos nuevamente acá en tu espacio Contigo, Voluntad Popular. Quien les habla es Reinaldo Díaz, alcalde encargado del municipio de Latillo, quien está de vuelta a este espacio que estuvo varias semanas que no pudo acompañar. Bueno, estábamos dedicados a el tema de gestión, estuvo bastante complejo. Todos estos días tuvimos varios problemas en el municipio que obviamente me ocuparon durante los viernes y no pude poder asistir y acompañarlos como siempre. Ya teníamos varios meses acompañándolos acá en Contigo Voluntad Popular junto a Manuela Bolívar y varias personalidades que siempre nos acompañan acá. Bueno, ahora nos toca a nosotros asumir este espacio para poder acompañarlos nuevamente y poder hablar un poco del acontecer nacional. Bueno, una semana de decisiones, una semana de bastantes contradicciones también desde mi punto de vista. Creo que hoy estamos frente a una trampa bien compleja en la cual tenemos una Asamblea Nacional Constituyente y legítima que fue votada por algunos, pero que además fue destapada por la misma empresa Smartmatic cuando recordó que hay aproximadamente 1.500.000 personas que supuestamente no habían votado, que estaban ahí en ese resultado, y eso desencadenó 101.000 cosas. Tuvimos después todo el proceso en las cuales hoy estamos inmersos, en la falta de desconocimiento a nuestra Asamblea Nacional legítima. Tenemos situaciones muy complejas que además se aunan a la crisis social, económica que hoy estamos viviendo, una crisis de medicina, de hambre que está viviendo Venezuela y que obviamente nos va generando bastantes expectativas de qué es lo que va a pasar. Bueno, una semana, en donde vimos a una situación después de que el gobernador del estado Zulia, Guanipa, que es el gobernador electo del estado, no fue reconocido por la asamblea, no reconoció esta asamblea ilegítima constituyente y posteriormente empezó esta situación en la cual primero juramentaron a la presidenta del Consejo Legislativo, la diputada del Consejo Legislativo, y ahora pretenden hacer unas nuevas elecciones. Lamentable esa posición, bueno, desde nuestro punto de vista de Manuel Rosales, en donde se lanza un poco a usurparle el puesto a Juan Pablo Guanipa, quien fue electo por todas las personas del estado Zulia y que ahora se lanza, bueno, me imagino que se va a juramentar, quién sabe. Esperemos que pueda mantener los principios ese señor y no se juramente ante esta Asamblea Nacional Ilegítima Constituyente, que no lo reconocen más de 9 países, que tiene 6 acuerdos dentro de la Asamblea Nacional Legítima que las desconoce y que además el pasado 16 de julio votaron 7.600.000 personas en contra de ella. Pero bueno, eso es un poco la situación, el marco de lo político, ya lo que llamamos la aborigen o el canibalismo electoral que se estamos viviendo de, bueno, los partidos que no se están lanzando a las municipales, pero lanzan como gallo ya tapado a sus dirigentes. Qué lamentable esa situación, de verdad es una burla para los venezolanos en las cuales hasta los mismos partidos, ¿cómo pretenden que crean los ciudadanos en nosotros como partidos políticos si no tenemos la seriedad de ni siquiera tomar una decisión en la cual no vamos a una elección, pero los mismos dirigentes de los mismos partidos se ponen un disfraz, debe ser por Halloween que acaba de pasar, y se ponían un disfraz y se inscribían en las municipales? Qué lamentable, ¿no? Qué papelón, como se dice coloquialmente. Pero bueno, en el mismo marco también de esta situación veremos, ya se extendieron las postulaciones hasta el día de hoy, hasta las 12 de la noche. Ya el día lunes tendremos un poco el panorama más claro de quiénes son los posibles candidatos. Y bueno, suponemos que esos candidatos, ya sabiendo que se tienen que juramentar, se van a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y qué lamentable para el país esta situación. ¿Cómo le explica a uno que ha tenido la oportunidad a veces de viajar y representar a Venezuela en varios foros internacionales de dirigentes políticos, de alcaldes, concejales? ¿Cómo le explica uno a un embajador de otro país
que después de que todo el mundo desconoce la Asamblea Nacional Constituyente, los opositores, por mantener un espacio, una botella vacía, porque poco a poco le quitan las competencias y si no se las quitan le ponen al lado uno que sea del PSUV, por mantener un espacio se arrastran, reconocen la constituyente y le dan legitimidad. Eso va a tener patas cortas porque internacionalmente o vamos a sufrir la exclusión internacional por parte de las organizaciones o peor aún, van a haber sanciones no solamente a los que sostienen la dictadura, sino a aquellos que convaliden esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero también hablando de esta crisis económica, social que estamos viviendo, increíble la situación que vivimos el día de ayer cuando el nuevo gobernador del estado Carabobo, este señor que parece que siempre estuviera acelerado, la cava, allanó los galpones de Ameliach. Qué increíble esa situación, ¿no? Eso es la mayor demostración que tiene este gobierno de la corrupción que ellos mismos están viviendo por dentro, que ya ha sido descubierta cada vez que pasa un gobernador de un estado, ¿cómo se dice?, de un chavista a un opositor. El opositor descubre mil y un cosas absurdas que se están viendo ahí. Pero lo increíble es ver ese galpón que además no era de Ameliach solamente. Ameliach decía que no le tocaran ese galpón porque ese galpón era del Partido Socialista Unido de las UEC. Imagínense eso. O sea, los mismos UEC y los mismos partidos, el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, acaparando comida en el estado Carabobo. Y cuando les hablo de comida, yo les invito a que vean las fotos por las redes sociales, son impresionantes. Imagínense un macro de esos que todos hemos ido alguna vez a comprar cosas al mayor, alguna vez en nuestras vidas, así sea cuando éramos chamos. Bueno, por lo menos en mi casa a veces, cuando entraban esos churupos, mi familia iba para macro para comprar por mayor. Y de repente así teníamos un poquito más. Bueno, cuando ustedes ven esa foto, es un macro, multiplíquenlo por 2, llenos de alimentos acaparados, que bueno, probablemente de ahí es donde sale el mismo bachaqueo, de ahí se alimentan, bueno, los mismos personas del Partido Socialista Unido de Venezuela quienes se reparten esas cosas. Pero lo más lamentable de ver eso es que mientras eso sucede, bueno, la gente se está muriendo de mengua, está comiendo la gente en la basura. Esto es una situación realmente lamentable, increíble. Bueno, son ya, yo creo que las últimas partes de vergüenza que nos pueden quedar en este país de la situación que se está viviendo, porque de verdad que es impresionante ver ese reflejo de lo que está pasando. Y esto además, bueno, se está unando que ahora con los nuevos precios y con la situación que viene en aumento, no se consigue carne en los anaqueles. Las carnicerías están cerrando. Cuando se consigue pollo, bueno, un pollo, el pollo negro, el pollo en el mercado negro te está costando 100.000 bolívares en la calle. Eso es algo impresionante. ¿Qué venezolano puede gastarse 100.000 bolívares en un pollo? Eso es algo que, bueno, que de verdad que es increíble. La situación es realmente insostenible y aquí no hay nadie que le ponga el cascabel al gato y que finalmente se empiecen a dar soluciones a los problemas. La Asamblea Nacional, esta ilegítima constituyente, por lo menos ni siquiera se ha ganado la legitimidad del ejercicio. Ya fue fraudulenta desde el inicio, pero ni siquiera ha hecho nada por los venezolanos. Anda ahí de manera política, serruchando cualquier político opositor y creando cualquier expectativa. Estas elecciones fraudulentas en las cuales nos están metiendo para entramparnos precisamente a la misma posición. Y bueno, ahí está el resultado. No están dando ninguna respuesta a los venezolanos mientras la gente se está muriendo de hambre y no hay medicina. Bueno, ahí estaba nuestra Manuela Bolívar, que siempre los acompaña acá en este espacio, denunciando por todos lados la grave situación de difteria que está viviendo Venezuela. Un toxoide, una situación que ya había quedado en el tiempo, una enfermedad que no daba de hace muchísimos años y que ahora volvió debido a la misma crisis de salud que hoy tienen los venezolanos. Lo más lamentable es que no se consiguen las vacunas para poder atacar este problema hoy en día. Y igualmente, bueno, en el estado Bolívar repuntó, por ejemplo, el caso de malaria,
que es un tema también grave dentro de la situación de crisis que estamos viviendo de salud. Bueno, nuestra diputada ya decía que qué indignación que estén presentándose esos casos y no hayan los recursos destinados con dólar preferencial o como sea, pero por lo menos con una política clara para poder apaciguar esa crisis. Miren, yo ahorita como alcalde encargado del municipio de Latillo, yo les tengo que confesar, nosotros la semana pasada tuvimos un caso de difteria de una persona que llegó al ambulatorio Jesús Reguetti con todos los síntomas. Nosotros inmediatamente le informamos a la entidad correspondiente sanitaria número 7, que es la que les corresponde al municipio de Latillo. Y bueno, se hicieron todos los estudios y al parecer los estudios han mostrado que eso es positivo. Imagínense que la difteria haya llegado al municipio de Latillo, un municipio del área metropolitana de Caracas. Esta persona, bueno, venía del interior con los síntomas, luego fue a su vivienda en la zona rural, en el sector de Gavilán, y obviamente posteriormente se fue, trabajaba en la zona urbana. Entonces, imagínense que la difteria, por la negligencia de un Estado que no ha podido contener esta enfermedad, llegue a las principales ciudades del país. Una enfermedad que puede no solamente contagiar a miles de venezolanos, sino también pueden causar la muerte de miles de venezolanos. Ya no es solamente por la falta de hambre, ya no es falta solamente de medicina, sino que ahora lo que nos falta es una epidemia. Eso es algo inaudito y que además no hayan condiciones claras para poder avanzar. Pero bueno, esto es un poco la situación en la cual hoy estamos inmersos, esta situación turbia, política, en las cuales estamos de alguna forma entrampados entre los que quieren enfrentarse a la dictadura y los que quieren colaborar con la dictadura, los que quieren arrodillarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y los que quieren enfrentarse. Los que quieren arrodillarse dicen, bueno, yo me arrodillo, yo agarro los recursos que me van a entregar y me pongo a trabajar en la gobernación o mi municipio. Bueno, eso tiene patas cortas, porque en el momento que se acaben los recursos te darás cuenta de lo solos que vas a estar y de lo humillado que fuiste con unos ciudadanos que además no van a creer en ti, porque quién puede imponer su palabra o su credibilidad o puede darle la confianza a alguien que en el momento de las chiquiticas se entrega a aquellos quienes se oponen. Y en segundo lugar, los que nos oponemos a este sistema, bueno, hay que plantear también soluciones. No es solamente oponernos, no es solamente decir, mira, no vamos a estas elecciones, hay que mostrar resultados. Y bueno, yo creo que en el próximo corte podemos avanzar con respecto a ese punto. Pero entonces, bueno, vamos a un pequeño corte y luego ahorita volvemos entonces a hablar de cuáles podrían ser esas soluciones frente a la situación que hoy está presentando frente a la coyuntura política, los que nos oponemos a la dictadura y cuáles son las acciones inmediatas que tenemos que tomar para poder seguir una ruta clara contra este sistema electoral fraudulento que tenemos hoy en día. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas. Este sábado a las 2 de la tarde con el diputado Tomás Guanita por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan.
solo por RCR 750 AM. 1:18 cuando nos encontramos nuevamente acá en Contigo, Voluntad Popular. Veníamos hablando de varios temas, uno de ellos obviamente con respecto a la crisis política, económica, social que estamos viviendo. Hablamos de varias cosas. Yo siempre aquí comentaba antes cuando nos acompañaba Rosmith de estas noticias increíbles, más allá del tema sobre las elecciones y la disyuntiva que hoy nos encontramos, si ir o no ir, y las posibles soluciones, que ahorita voy a hablar sobre eso. Bueno, lo increíble de la noticia del día de ayer de este señor todo loco de gobernador del estado Carabobo, La Cava, que allanó los mismos galpones de Ameliach y se descubrió la cantidad de comida que tenían ahí guardada. Qué indignación para los que se están muriendo hoy de hambre y no tienen con qué comer. Pero bueno, un poco hablando sobre las soluciones, ¿no? Un poco hablando sobre qué podemos presentarle a aquellos que nos oponemos a la dictadura frente a aquellos que colaboran con ella. Yo creo que hay que ser bastante firmes con esta situación. Tenemos que ser lo suficientemente firmes porque no podemos convalidar a los mismos que al final de todo este proceso, porque no hemos visto lo peor de esta Asamblea Nacional Constituyente. El que cree que es simplemente una elección o quitarnos este derecho a elegir, porque tenemos la posibilidad de votar, pero no de elegir, el que cree que eso es lo peor que nos puede tocar, realmente no ha visto el panorama lo suficientemente claro. Esta Asamblea Nacional Constituyente viene a profundizar el proceso revolucionario del socialismo del siglo XXI, que va enfocado obviamente con tendencias comunistas o a instaurar el comunismo, tal vez no cubano, tal vez un comunismo nuevo, un comunismo venezolano, con nuestro tinte tropical, pero con los principios fundamentales. Aquí se va a eliminar la propiedad privada probablemente a través de esta Asamblea Nacional Constituyente. Ya lo dijo el presidente de la República que para junio del año que viene tendríamos que instaurar lo que son las 335 comunas y se eliminarían las alcaldías. ¿Con qué moral uno puede salir después de que quedó juramentado ante esta misma Asamblea Nacional Constituyente ir a pelear la descentralización si sabías que te iba a destruir? ¿Con qué moral le dices a la gente que salga a protestar? Tú estabas claro de que eso venía en algún momento. Ahora, estas son las cosas que nos diferencian, que son las cosas que tenemos que marcar la diferencia en estos momentos. Porque no podemos simplemente esperar que nos toque el momento y simplemente ocupar los espacios por ocuparlos. Hay que ser mucho más firmes con eso. También para ello, bueno, nosotros hemos planteado cosas muy, muy claras, que tenemos que mantener hasta estos momentos, porque no podemos ser ambiguos con las decisiones que tomamos en la vida. Por eso nosotros desde el día de ayer, en lo personal, le anunciamos a nuestros vecinos que no íbamos a prestarnos para convalidar este fraude electoral. Y hablar lo suficientemente claro en decir que frente a este fraude electoral en el cual hoy estamos, lo primero es que tenemos que darnos cuenta que estamos en un triángulo o un círculo vicioso, si lo quieren llamar. En primer lugar, porque tienes que someterte a un fraude cantado. Ya sabemos que hay un fraude con todo el proceso electoral. Ya ha sido comprobado desde las elecciones regionales. Entonces, después de que te pase a ti, ¿con qué moral vas a también exigir condiciones si ya sabías lo que iba a pasar? Si te prestaste para eso. Entonces, te enfrentas a ese fraude, en primer lugar. Pero supongamos que posteriormente a eso logras vencer el fraude. Lo lograste. Tuviste la suerte, fuiste uno de los pocos que de alguna forma logró vencer el fraude. Y el que vence el fraude, después le dicen, bueno, lo lograste, pero tienes ahora que humillarte. Tienes que humillarte ante la Asamblea Nacional Constituyente, que es como firmar una sentencia de muerte, básicamente. Y después de que te humillas, si no te humillas, pues entonces viene la destitución, que es lo que le pasó a Guanipa en el estado Zulia. Viene la destitución en donde después de haber ganado con el voto popular, te destituyen sin importar los costos. Ese es el triángulo maligno electoral en el que estamos inmersos. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, en primer lugar,
tenemos que resolver el dilema del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién es el que le da la legitimidad a todo? Y que tenemos a diversos rectores de esa institución o de ese ente que queda que están vencidos. ¿Por qué no se han nombrado esos nuevos rectores? ¿Por qué no hemos avanzado con el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral legítimo? Quien sea que sea el garante real del poder de elegir, no de votar, de elegir, que es muy distinto. Ese es uno de los primeros pasos que hoy tenemos que hacer. Nuestra Asamblea Nacional de 112 diputados tiene que ir en estos momentos con paso firme y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral para que entonces nosotros podamos avanzar. Porque ¿qué hacemos los demócratas con ir a un proceso que ya sabemos que está viciado? ¿Legitimarlo? No, tenemos que cambiar las condiciones y cambiar las condiciones tiene que partir por el Consejo Nacional Electoral y en la Asamblea Nacional está el poder para hacer eso. Entonces ahí tienen que ser unas primeras acciones fundamentales para poder avanzar. En segundo lugar, bueno, mira, aquí la crisis económica también tiene que empezar a agitar la conciencia de los ciudadanos que hoy la están pasando mal. Y eso canalizar las acciones concretas contra los que hoy están en el poder. Porque la crisis económica no es un problema de Reinaldo Díaz como alcalde encargado o de cualquiera que esté en alguno de los cargos de la administración pública municipal o regional. No, son aquellos que están en el poder central y tienen que asumir la responsabilidad y la gente tiene que saber y tiene que empezar a movilizarse en torno a esto. Y también, bueno, también tenemos un elemento que es clave en nuestro punto de vista. Para poder avanzar como opositores no podemos seguir siendo guabinosos ante la toma de decisiones. No podemos tener gente dentro de lo interno de la oposición que lo que hace es hacerle el juego al gobierno, a paralizar acciones, a evitar que hayan sanciones internacionales, a poder impedir que esto avance. Ahí tenemos que ser muy firmes y esto yo lo he denominado la simulación de lucha. La simulación de lucha no es más que el que dice que va a luchar por ti, pero luego va y se arrastra ante la dictadura. Esa es la simulación de lucha. Y tenemos mucho de simulación de lucha a veces. Son aquellos que jamás pisaron una marcha, que jamás salieron con el pueblo a protestar, que decían que vayan a protestar, pero jamás los vieron ahí. Esas son las personas que simulan luchar por ti y que lo que al final están pretendiendo es utilizar el capital político que va levantando la mayoría de la oposición para poder acomodarse en un cargo. Y cuando lleguen a ese cargo, se olvidan de cómo llegaron, de quiénes son los principios y valores que lo pusieron ahí y que están dispuestos a hacer todo con tal de mantenerse en ese espacio. Y esas son las cosas que hoy tenemos que ser contundentes para poder romper con este círculo vicioso, porque no podemos pensar en corto tiempo, no son las municipales, es enfrentar una dictadura. ¿Y cómo enfrentamos una dictadura si tenemos una situación en la cual quienes hoy están en el poder pues tienen complicidad interna dentro de la misma oposición? Así no podemos avanzar, así nadie puede avanzar. O sea, es combatir una dictadura prácticamente con las manos atrás. Y esas son cosas que no podemos hacer. Así que las primeras acciones tienen que ser en este sentido y tienen que ser inmediatas. Las acciones no pueden ser una rueda de prensa, tienen que ser acciones contundentes. Nosotros íbamos para la Asamblea Nacional inmediatamente el día martes cuando anunciamos que no íbamos para la candidatura de las elecciones municipales por principios, por valores, por tener coherencia un poco con el pueblo de Venezuela. Bueno, y finalmente le dijimos a la gente que íbamos para la Asamblea Nacional a exigir nuevos rectores del CNE. Bueno, nos llevamos la sorpresa de que los diputados no fueron porque no sé, tenían un problema y no hubo quórum dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, qué lamentable. Igual vamos a ir el próximo martes. Vamos a ir el próximo martes porque vamos a exigir nuestro derecho legítimo y el compromiso que además firmaron 7.600.000 venezolanos el 16 de julio de tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y si nos vamos mucho más atrás, fue la propuesta electoral de la campaña de la Asamblea Nacional de muchos diputados decir que íbamos a tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué ha pasado? Bueno, han pasado 2 años sin tener resultados. Así que necesitamos tener resultados en ese sentido y tenemos que ejecutar en estos momentos a toda la oposición en estas acciones. Y esas son las acciones claras que nos van a dar claridad de cómo podemos avanzar entonces, de quienes nos oponemos a esta dictadura y cómo podemos recobrar el poder elegir a los venezolanos. Entonces, bueno, miren, de esta forma estamos hablando un poco acá sobre las soluciones y ahorita vamos a entrar a un pequeño corte en donde después vamos a tener
a dos invitados por teléfono muy importantes. En primero vamos a tener a la diputada Olivia Lozano, que nos va a estar un poco hablando, actualizándose sobre el tema de salud. Y también tenemos una denuncia muy importante a la madre de Carlos Grafe, un dirigente político del estado Carabobo, quien nos va a estar hablando un poco, actualizando sobre su caso, que es muy lamentable, es muy crítico y que además, como siempre, nosotros solidarios con todos estos presos políticos, nuestros presos políticos, son nuestros hermanos que lamentablemente están detrás de las rejas y que necesitan urgentemente pues que estas denuncias salgan a relucir. Así que bueno, entramos en este corte y pronto volvemos con ustedes. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas. Este sábado, a las 2 de la tarde, con el diputado Tomás Guanipa, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:31 de la tarde, seguimos acá en Contigo, Voluntad Popular, un poco hablando del acontecer nacional. Estuvimos hablando ya sobre temas como las elecciones municipales, un poco las posturas que se han visto sobre presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, no presentarse, qué soluciones un poco estamos presentando desde Voluntad Popular para los que nos oponemos a este fraude electoral y al reconocimiento de esta Asamblea Nacional ilegítima constituyente. También, hablamos un poco de la burla que vivimos el día de ayer, más grande para los venezolanos, una de las más grandes, creo yo, de este mismo gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es lo que no quiero olvidar, porque fueron encontrados en los galpones de Ameliach, ex gobernador del estado Carabobo, cientos de comidas y medicamentos en unos galpones, que de verdad que es indignante ver la foto. Es una burla del Partido Socialista Unido, porque entendemos de que eso es una oficina del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Carabobo. Pero bueno, un poco hablando también de la coyuntura de la persecución, tenemos en línea a la señora Elsa, es la mamá de Carlos Grafe, quien les comentaba que también tenemos que solidarizarnos nuevamente, como siempre, con cada uno de estos casos y que queremos tenerla en línea para poder conversar un poco con ella sobre este caso. Hola Elsa, ¿cómo estás? Reinaldo Díaz. Hola, buenas tardes Reinaldo, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, aquí seguimos, para no decir que bien. Aquí seguimos, a pesar de las adversidades, seguimos con salud y luchando por Venezuela. Cuéntanos un poco sobre Carlos, él es hermano además de lucha, yo lo conocí desde el movimiento estudiantil, imagínate. Sí, hace 10 años ya, gracias a Dios. Y seguimos y seguiremos. Cuéntanos un poco cuál es la situación con Carlos, cuál es el estado del caso,
Entendemos de que se han hecho varias denuncias también con respecto a un tema de salud. ¿Cuál es la situación actual de Carlos ahorita? Bueno, mira, hoy se suponía ser la audiencia preliminar. Hoy esperaba realmente la libertad plena de Carlos Enrique, Carlos Grafe. Mi hijo, la verdad, tenía que ser dejado en libertad puesto que es inocente desde todo punto de vista. Aquí en Carabobo todo el mundo lo conoce y es una persona que, contrariamente a lo que lo acusan, solamente lo conocen con un megáfono y siempre trabajando en las comunidades del sur de Valencia desde hace 10 años, justamente como lo dices tú. Y bueno, todo el mundo lo conoce, su ¿cómo se llama? Su tolerancia, su tranquilidad, cómo hacer las cosas. Las hace de una manera muy, muy calmada y siempre con una sonrisa y siempre diciendo hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Bueno, tras todo eso, a Carlos Grafe lo meten, lo secuestran el 13 de julio y justamente ese mismo, al día siguiente, el 14, fue la única audición que ha tenido, la única audiencia, que ha tenido Carlos Grafe. Desde ese mismo momento, el abogado pide copia del expediente, el cual tiene que haber sido dado a los 3 días. Bueno, eso fue dado casi 3 meses y medio más tarde. Después de 3 meses y medio más tarde de Carlos Enrique estar detenido. Igualmente a Carlos Grafe le hacen, dan ese expediente y unos días más tarde es cuando ¿cómo se llama? Autorizan los otros abogados para que actúen. Bueno, eso fue hace poquito, hace 2 semanas exactamente, ya Carlos Enrique va a cumplir 4 meses de estar preso ilegalmente, ilegítimamente y injustamente. Bueno, hoy no fue la audiencia, a Carlos Grafe no lo trasladaron y como tú dices, hay que seguir, hay que estar pegados a Papá Dios y la Virgen para que nos den más fuerza y seguir en la lucha. Yo espero y aspiro que esta juez, ella entró en reposo y por eso no hizo la audiencia. Yo todavía me pregunto cómo es posible cuando uno sabe que uno no puede faltar al trabajo y uno hace todo lo posible por nunca faltar a su trabajo y cumplir con sus responsabilidades. Bueno, al parecer, esta señora no le es muy difícil faltar al trabajo o incumplir con las normas y leyes, puesto que pasaron 3 meses y medio para que le dieran al abogado el expediente para poder preparar la defensa de Carlos Grafe. A Carlos Grafe casualmente lo trajeron hace 3 semanas para una audiencia, pero ilegal, puesto que nunca le notificaron ni al abogado ni a la familia, pero como digo ahora, fue después de esos 3 meses y medio que dieron el expediente. Por lo tanto, para esa fecha que lo trajeron sin conocimiento del abogado ni de su familia, no había una defensa preparada. Pero sí, nada en vano, en esa fecha salió la boleta para la audiencia del 3 de noviembre, que es hoy, y también salió la boleta para que fuera llevado al hospital militar en el cual se encuentra recluido ahorita. Su estado de salud es delicado, él ya venía con un problema de litiasis renal, que es coloquialmente cálculos en los riñones, y bueno, está siendo tratado. Él tenía que operarse julio, agosto, por esta situación no lo ha podido hacer, y bueno, yo sí recalco y digo que en el hospital militar está siendo atendido, pero realmente yo como su mamá prefiero que lo atienda su médico de confianza y evidentemente después de ser operado necesito que esté con su familia y en su casa para hacer un postoperatorio y no sea como casos que ya tenemos conocidos que vuelvan a la cárcel, puesto que la situación en la cárcel es de piso, duerme en el piso, se sienta en el piso, está en el piso, todo el día en el piso. Eso también trajo complicaciones para esta situación renal. Ahorita está siendo atendido, tiene terapia y bueno, gracias a Dios está en menos malas condiciones, porque no puedo decir que está en buenas condiciones, porque sigue en su situación de preso, injustamente preso. Y bueno, pegados a Papá Dios y a la Virgen, con el favor de Dios, espero que esta persona, la juez Luz Santa Fe, el lunes, cuando se reintegra a su trabajo, ponga la fecha para la
audiencia preliminar, la cual espero sea la próxima semana o lo más pronto posible. Bueno, todos esperamos que este caso lo más pronto posible, sobre todo la audiencia, como usted dice, se pueda llevar a cabo, porque además sabemos que existen todos los argumentos legales para que Carlos esté en libertad plena, dado que obviamente su situación fue completamente irregular, arbitraria, y no tienen ningún justificativo para tenerlo ahí detenido, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo. No lo tienen, es así, Reinaldo, y todo ha sido un proceso donde se han violado todos los derechos procesales, incluso los derechos de Carlos Grafe, los derechos humanos. Se ha retardado los procesos, y después de 3 meses que han dado, o sea, todo ha sido de manera ilegal, con una violación e incumplimiento de las leyes incluso. Entonces yo hoy pensaba incluso, tanto hablan de la paz, pero no pueden cumplir con lo que es legalmente legal, por decirlo así, valga la redundancia. Y eso ya no implica paz, porque uno tiene que cumplir con sus derechos, uno tiene que tener los derechos protegidos y legalmente uno tiene que actuar así. Entonces, bueno, uno ve que esas cosas no funcionan de esa manera y mira, de verdad hacen pensar y hacen dudar, porque si eso es allí, donde las leyes están claramente escritas, bueno, ya uno como que se está jugando la vida, pues, en este país. Es así, es muy lamentable, pero bueno, hay que seguir, y bueno, por personas como Carlos, por mantener su firmeza, sus principios, sus derechos, sus valores intactos. Bueno, con este tipo de personas, y sé que además por ser parte de este mismo equipo, sé que más temprano que tarde va a poder estar en libertad, nos va a acompañar, va a seguir luchando con nosotros. Así que bueno, tranquila, señora Elsa, tiene un equipo también que lo acompaña de alguna otra forma para que esto que usted está pasando hoy en día y su familia sepan que no están solos. Así que nosotros seguimos en solidaridad con Carlos Grafe, y muy importante, bueno, esta información que nos da usted para estar actualizados con respecto a este caso. Muchas gracias por actualizarnos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, también nos informa acá de producción. Primero quería invitarlos a todas las personas que nos escuchan de que vamos a abrir las líneas en el próximo corte al 0212-482-9750. Voy a repetirlo rapidito, 0212-482-9750, para que se puedan comunicar con nosotros acá en cabina y puedan estar comunicados con nosotros para hablar un poco de lo que hemos estado hablando durante todo el día. Pero como les dije, teníamos la invitación también a la diputada Olivia Lozano, quien el día de hoy, como les comenté, estamos inmersos en toda esta crisis también humanitaria desde el punto de vista de salud, y ya vimos la noticia de los 206.040 casos que hay de malaria en el estado Bolívar. Ella fue justamente a la Organización Panamericana de la Salud para hacer esta denuncia, y ahorita la tenemos en línea para que un poco nos comente con respecto a este caso. Olivia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Reinaldo. Muchas gracias por esta oportunidad de referirme a tu audiencia. Y bueno, esta mañana estuvimos en la OEPC para, en primer lugar, pedirles ayuda para que podamos tener las cifras de los enfermos que sufren hoy de malaria. Eso en primer lugar. ¿Por qué no tenemos cifras? Porque el Ministerio de la Salud, del Poder Popular para la Salud, no tiene cifras, porque también, como es política de Estado, también en el Ministerio del Poder Popular y de la Salud no están autorizados para dar ninguna cifra. ¿Pero por qué no dan cifras? Porque no tienen control. Es así de simple, porque el gobierno abandonó los programas de salud pública, porque no hay control del vector, no hay ataque al vector, que es el que contamina a los venezolanos o al ciudadano de la malaria, porque todos los servicios especiales de malariología también se abandonaron. Entonces, por eso no dan cifras, por eso no tenemos cifras, y hoy todas las cifras que tenemos son básicamente de los reportes que hacen los médicos, que también están amenazados, de las morgues que están amenazadas si dan alguna declaración, y de, por supuesto, los familiares que tienen a sus pacientes en las colas o sus pacientes enfermos y que no les llega el medicamento. Y peor aún, en el caso de cuando llegan los medicamentos y las vacunas, pues tampoco hay control
son entregadas a la Guardia, a las Fuerzas Armadas, que por ejemplo en el estado Bolívar son las que las controlan y además las venden, las cambian por oro en el tema, por ejemplo, en el caso de Sifontes, en donde están las minas y en donde están más de 100.000 enfermos. Óiganse bien, más de 100.000 personas que están en Sifontes contaminadas por la malaria. Y le entregan esos, o llegan, o ellos acaparan, las Fuerzas Armadas acaparan esas medicinas y las distribuyen vendiéndolas a quienes están enfermos, y así igualmente sucede en el municipio cedeño. Es decir, todo un drama que hoy se ha llevado a la OPS, que tiene sus reuniones con ocasión del Día Mundial de la Malaria, en donde por supuesto también Venezuela aparece en las cifras rojas, solo equiparables con África. Diputada, una pregunta brevemente. ¿El Estado Bolívar es el único que ustedes manejan información que está sufriendo de esta crisis con respecto a malaria, o conocen de otros estados? No, es todo el sur, el suroriente del país, está del Tamacuro, Monagas, Amazonas, Bolívar y por supuesto La Guajira. Nuestros hermanos indígenas son los que más sufren esta situación, son los más vulnerables, porque nadie los atiende. Por lo menos ellos, los niños y los ancianos, son los más vulnerables. Y en las zonas indígenas es increíble cómo además del paludismo han aparecido enfermedades como la hepatitis, la tuberculosis, la tosferina, cosas que nunca habíamos visto que en 24 años estaban controladas, y justamente aparecen porque no hay programas de salud pública, porque se han abandonado, porque este régimen abandonó todo el sistema de salud pública. Y por cierto, ayer, en estos días, la OPS informó que le había entregado 1.100.000 tabletas de paraquina. Ay, discúlpeme que se me fue el nombre. No, no te preocupes, primaquina, y que es una de las medicinas para el tratamiento, y dijo que se las iba a entregar al gobernador impuesto por el fraude en el estado Bolívar, militar. Entonces, sin duda alguna, esos medicamentos no van a llegar al pueblo sino a través de el bachaqueo y el chanchullo que van a hacer los militares para entregarlos. Por eso nosotros le hemos pedido a la OPS que le exija a Venezuela entregar esos controles, entregar esos números, entregar las estadísticas, no solamente para saber cómo se están distribuyendo los recursos, sino también para tener un control exacto, para poder ayudar a la gente. Pues si nosotros no sabemos dónde están los focos en donde de contaminación, que no son exclusivamente las minas, porque ya se ha expandido el vector a zonas urbanas y a zonas periurbanas, y entonces ya tenemos ese vector de contaminación en todas partes. Entonces, si no se tiene un control, si no se tiene un mapa, si no se tiene la certeza de dónde están, si no se sabe cómo se está controlando los medicamentos, si no se sabe cómo están llegando, pues efectivamente hoy estamos en esa crisis que alarma no solamente a los venezolanos, sino también a toda Latinoamérica y a nuestros países vecinos, como es Colombia y Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Olivia Lozano por actualizarnos con respecto a este asunto, grave asunto en materia de salud pública. Bueno, ya nos comentaba la situación que estamos viviendo en todo el estado Bolívar y bueno, en todo el sur de toda Venezuela, que está sufriendo esta epidemia en materia de paludismo. Muchísimas gracias, Olivia, por estar en contacto con nosotros. Creo que ya salió del aire. Bueno, esto es sumamente grave, es lo que veníamos hablando un poco, es la materialización del fracaso de esta dictadura y que lamentablemente, bueno, no tenemos ni siquiera lo mínimo en materia de salud para poder resguardarnos o mantener un poco los estándares de una sociedad normal. Tenemos muy importante, en el próximo corte vamos a estar también abriendo las líneas para todos aquellos que hemos estado hablando mucho durante todo el programa de varios casos, varios temas. Los invitamos a que participen con nosotros al 0212-482-9750 para que puedan estar con nosotros en el área hablando un poco sobre estos temas. Así que vamos ahorita a un corte y ahorita volvemos.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Desde el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:50 de la tarde, nos encontramos acá en su programa Contigo, Voluntad Popular. Bueno, un poco hablando de todo lo que ha pasado durante la semana y varios temas importantes, temas con respecto a las elecciones municipales, un poco hablando de la situación grave de salud. Hablamos también con la madre de Carlos Grafe, actualizándonos un poco sobre su caso, pero voy con una noticia de última hora que acaba de salir. El Tribunal Supremo de Justicia acordó remitir a la Asamblea Nacional Constituyente solicitud para levantar la inmunidad parlamentaria a Frei Guevara y prohibición de salida del país. Esto acaba de suceder en estos minutos, mientras estamos hablando acá en el programa. Bueno, un poco el reflejo de lo que sucede cuando reiteradamente alguien se opone a esta dictadura, pues buscan todas las alternativas de meterlo preso. Ahí está lamentablemente el caso de Carlos Grafe, un dirigente social de hace muchísimos años en el estado Carabobo. Pero bueno, los habíamos invitado para que conversaran con nosotros. Tenemos 3 llamadas en línea sobre un poco para que hablemos de lo que está pasando y que podamos conversar aquí libremente en RCR. Vamos primero con la primera llamada. Aló, ¿quién es y de dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Aló, aló. Aló, te habla Katiuska. Hola Katiuska, te voy a pedir que por favor le bajes un poco a la radio porque hace eco con la emisora. Y Katiuska, ¿de dónde nos llamas? Ya me va a hacer el volumen del radio. Ajá, ahora sí. Cuéntanos, Katiuska, ¿de dónde nos llamas? Estamos en el cementerio. Cuéntanos. Mira, quisiera hacer un comentario sobre la reestructuración de la deuda. Es para mí delicado que el señor Maduro, como siempre, porque él hace siempre las cosas con algo premeditado, de poner a un señor como el Tarek El Aissami a hacer estos tipos de negocios, ya que el Tarek El Aissami está sancionado por Estados Unidos por narcotraficante. Eso es una cosa que yo veo un poco viable, que se acomode, que él arregle este problema, porque es la persona menos indicada para arreglar este país. Y sobre lo de Frei Guevara, no nos va a sorprender nada, porque cuando ellos dicen vamos a hacer un antejuicio de mérito, vamos a hacer esto, ya ellos tienen todo ya cocinado, como este país, y cada día estamos peor, porque este es el país más pobre del mundo. Antes decían, no, el Venezuela tiene la riqueza, pero estamos pobres. Mira, aquí un cartón de bote vale 50 bolívares, y aquí la gente está feliz. Aquí no hay carne, no hay pollo en los anaqueles, y aquí todo el mundo está feliz, o sea, aquí no pasa nada. Sí, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Katy. Gracias por el comentario. Vamos con la siguiente llamada. Se cayó. Vamos con otra llamada. Ah, no.
Estamos ya listos. Me dicen que las llamadas se cayeron, las últimas que quedaban. Bueno, esto es un poco la situación, la percepción de la gente. De esto que nos comentaba Katy es algo que todos sentimos en todos los espacios. Es impresionante cómo un cartón de huevo vale 50.000 bolívares hoy en día, lo que cuesta hacer esos 50.000 bolívares hoy en día, y que aquí no pase nada, que aquí no haya un despertar de un pueblo, que aquí no parece que hay una protesta detrás de todo esto. Aumentaron el pasaje a 700, el que consiga 700, porque realmente de manera informal lo están cobrando a 1.000 y a 1.500 en algunos espacios. Imagínense lo que tienes que producir semanalmente si ganas salario mínimo para poder costear eso. Y esa es la lamentable situación. Y aquí entonces cada vez que aumenta en el salario mínimo, la inflación va avasallante, mucho más allá. Y las empresas que poco a poco están sin generar los recursos que antes generaban, cada vez que le aumentan un salario mínimo, bueno, mira, probablemente tienen que reducir personal y la gente se queda sin empleo. Bueno, es un círculo muy, muy complejo en el cual estamos hoy inmersos en Venezuela. Es lamentable que este régimen, esta dictadura que hoy estemos viviendo, no ni siquiera se preocupa por darles resultados, ni propuestas, ni soluciones a los venezolanos, sino que, bueno, literalmente estamos padeciendo la mayor crisis de nuestra historia y que frente a eso, yo creo que en vez de doblegarnos, pues es la manera más lógica que frente a esto que hoy nos está pasando, pues lo que nos toca es sublevarnos, retar esta dictadura como ciudadanos. Lo hemos hecho ya en el pasado, pero creo que vienen las nuevas etapas las etapas definitivas, en donde tenemos que defender este país y tenemos que hacerlo nuevamente con el pueblo en la calle protestando, con acciones en concreto, con una nueva unidad que no se venda, que no se arrodilla, que no guabinee, y con acciones en concretas que también la Asamblea Nacional y las instituciones, tanto adentro como afuera, puedan avalar para seguir avanzando. Aquí seguiremos sin arrodillarnos, sin arrastrarnos, sin perder nuestros principios, nuestros valores y nuestras convicciones, que al final es lo que prevalece. Un líder que se humilla es un pueblo humillado. Así que sigamos trabajando por un mejor país y sigamos criticando y denunciando cualquier irregularidad. Le agradecemos muchísimo por el espacio y los vamos a acompañar nuevamente, como siempre, todos los viernes. Si no es con Manuela Bolívar, es con Juan Andrés Mejía, pero siempre acompañándolos acá contigo en Voluntad Popular. Muchísimas gracias a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.